Entonces, a través de toda una situación simbólica, y eso hay que saber de símbolos, y eso son años de estudios, pero se crea esa llave que permite que aparezca la metáfora. Entonces, a través de esa metáfora, en donde uno transita, podríamos llamarlo un mito, a través de los sentidos, se está moviendo la materia misma de nuestra psicología. Es decir, como estar dentro de su propio cerebro. Entonces es una forma de viajar dentro de su cerebro, es como una operación que uno se hace a sí mismo, porque es uno y una que lo hace. Yo no soy el mago que por un pase te voy a sanar. Es decir, que tú haces tu camino. Es un camino heroico, por eso la psicomagia tiene que ver con el mito. Ya hablamos de que el acto de psicomagia, entre tantas otras cosas, es darle forma metafórica, sensorial a nuestra situación psicológica, a nuestra energía psicológica, para poder reconocerla y moldearla, transitarla, transformarla. Lo repito, para mí, en ese momento no hay diferencia entre lo que estoy haciendo y el interior de mi mente. Sucede este fenómeno donde lo que estoy haciendo y el interior de mi mente es una sola cosa. Entonces es como si yo estuviera dentro de mí mismo recorriendo un sueño consciente, lúcido y, repito, conscientemente transformando la materia misma de mi psicología. También programándome. No es una programación neurolingüística a través de una repetición de pensamientos o de imágenes mentales que tienen que ver con imágenes del córtex, sino que aquí estoy yendo profundamente a mi cerebro primario y directamente desde ahí estoy plantando las semillas. Entonces no es como mandar una botella del córtex con una programación neurolingüística que baja por las aguas en tiempo, llega abajo, espera que se vaya procesando el cristal hasta que la botella se abra y el mensajito se funda y poco a poco la información vaya llegando. Y es directo. Es decir, que la semilla, sin cristal, sin botella, sin desde arriba abajo, en el mismo lugar se planta. Entonces, es muy poderoso. Entonces, hablemos del mito. En el fondo, tantos mitos serían, según la visión de Jung, y también lo explica muy bien Joseph Campbell, que es un especialista de los mitos, que el mito de alguna manera representan situaciones de nuestra psicología universales, es decir, que los mitos son universales, por eso perduran tanto, porque forman parte de la estructura misma de nuestra psicología, representan a recorridos psicológicos que uno tiene que ir haciendo para poder procesarse, crecer, transformarse, ¿no? Los mitos heroicos no es que son héroes en el fondo, sino que son situaciones psicológicas que uno tiene que recorrer para iniciarse, para crecer, para madurar, para transformarse. Entonces, el mito es eso, sobre todo los mitos, digamos, heroicos e iniciáticos, es decir, que uno parte de un punto y se transforma y tiene diferentes etapas. Hay que leer El héroe de las mil máscaras, de las mil caras, o máscaras de Joseph Campbell. Entonces, habla de esa situación que en el fondo es un proceso psicológico que encontramos en tantas culturas. En el fondo es el mismo mito representado simbólicamente por otros personajes y en otros contextos, pero en el fondo la esencia es el mismo y las etapas son las mismas, ¿no? Cristo, Buda, etc. Entonces el acto de psicomagia es lo mismo, es decir que a veces hay actos que se estructuran exactamente como un mito con las etapas del mito.
para que tú puedas recorrer tu propio proceso psicológico, tu mito, y autotransformarte. Se le da forma, se reconoce ese proceso psicológico fundamental que todo ser humano debe recorrer para transformarse. Según nuestra visión, todo ser humano debe recorrer un mito, podría recorrer un mito, o le sería útil recorrer un mito, o sería fundamental para él recorrer un mito, para ella recorrer un mito. Yo pienso y he intentado y estoy intentando con todas las fuerzas de mi alma vivir mi vida a la altura de un mito. Sentir que mi vida es un mito, sentir que estoy viviendo una aventura gigantesca, que estoy incorporando a todos esos aspectos mitológicos como aspectos de mí mismo. Utilizo mucho a los mitos yo como los dioses y las diosas como representaciones de aspectos de mi propia dimensión primaria, que se manifiestan a través de esos símbolos que me enseñan cuáles son los caminos que yo podría recorrer para fortalecerme y encontrar mis fuerzas fundamentales y vivir una vida apasionante, vital. En el fondo, los dioses para mí tienen que ver con guías que nos enseñan comportamientos que adoptar para encontrarse con su fuerza vital. Entonces, sí, el acto es tu mito, ¿no? Porque pues partes desde el dolor y tiene un comienzo, tiene un desarrollo y luego tiene un final transformativo donde siempre termina por un renacimiento de una o de otra manera, una resolución positiva.